y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reine y more en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos el día de hoy este tema. Se titula El toque de Jesús. Está basado en Lucas, capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reñían. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad los niños venir a mí y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Quiénes somos bendecidos por Dios? Deberemos desear que también nuestros hijos sean bendecidos por el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Las personas que aquí se nos refieren traían al Señor Jesús, hasta los niños de pecho, pero ninguno es demasiado pequeño para no ser traído al Señor Jesús, Amén. porque el Señor Jesús es el que da vida y bendición. Amén. Gloria a a las Dios. personas. Gloria a Cristo. Jesús toca a los niños. Un pequeño toque de Jesús hará felices a nuestros niños, Amén. para rogarle por sí mismos, por sus hijos. Encuentran obstáculos a veces en el acceso al Señor Jesucristo. Siempre hay obstáculos. Quien, sobre todo los agentes de las tinieblas, os localizan el paso para ser bendecidos por Dios. El acceso del Señor Jesucristo, debido a interferencias de personas que utilizan el enemigo de nuestras almas. El Señor Jesús no quiere que se le impida llegar a Él. Cristo desea que los niños pequeños les sean llevados, y por eso Él dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Es decir, que nada les impida acercarse, pues serán bien recibidos por Él. Amén. Y vemos cómo el Señor añade: porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. El original nos dice de ellos, sino de los tales, es decir, de quienes imitan a los niños en las cualidades buenas que todos admiramos de ellos: conciencia en su pequeñez, dependencia sumisa de los mayores. Hay quienes deducen aquí que los niños pequeños ya son salvos, lo cual es falso.
Pues eso equivale a que haya nacido sin pecado, y no es así. El hombre, el único que fue sin pecado fue Adán, porque Adán fue hecho por Dios. Pero Adán pecó y toda la raza humana de ahí en adelante es pecadora, porque nosotros descendemos de Adán. Adán es nuestro padre. Entonces, de ahí venimos ya con el pecado latente a este mundo. Y vemos cómo es necesario aquí, pues eso es vemos que es contra la palabra de Dios. Salmo 51, 1. Fíjense lo que dice este salmo del rey David. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en ese caso tampoco necesitaríamos convertir al llegar a mayores. Es cierto que los niños que mueran antes del uso de razón son salvos. Y vemos, pero no por eso, no por haber nacido sin pecado, fíjese bien, sino porque se le aplica en el momento de la muerte el fruto de la redención de Cristo. Se le aplica la redención de Cristo al niño. Sin que tengan que ejercitar personalmente su fe, como tampoco se adhirieron personalmente al pecado. Y a la manera de la transgresión de Adán, como vemos Romanos capítulo 5, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del que había de venir. Pablo, el apóstol, directamente dice aquí, hasta que vino la ley, reinaba la muerte, hasta que vino la ley. ¿Y cuándo fue cuando vino la ley? 430 años después de que Abraham recibió el mensaje de Dios que le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, estaba profetizando que de la simiente de Abraham tendría que nacer uno, y en ese serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús nació de la tribu de Judá, y de allí es donde vemos que como empezaron a hacer, digamos, se cumplió el tiempo de la promesa de Dios al patriarca Abraham. Y vemos, Pablo indirectamente dice que hasta que vino la ley, reinaba la muerte. ¿Por qué reinaba el pecado? Ya el pecado estaba reinando porque Adán pecó en aquel momento. El Señor es amor y por eso se preocupa por todos. No importa su tamaño, su edad, su imagen, su apariencia.
habilidades, capacidades. Jesús ama a la persona. Aunque esa persona sea solamente un niño que necesita ser llevado en brazos, los niños para ser tocados por el Señor Jesucristo y que pueda ser dedicado a su servicio y reciba el toque de Cristo, que lo guardará de todo peligro. Desde los tiempos antiguos en Israel, los niños eran dedicados a Dios. Según vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 12. Allí dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Los favores dispensados a nuestros padres son favores dispensados a nosotros. Pues nosotros cosechamos sus frutos. El tema es claro. Los padres de los niños necesitan exponerse al Evangelio. Necesitan ser tocados por nuestro Señor Jesucristo. Los padres necesitan experimentar el verdadero arrepentimiento y salvación y luego traer a sus hijos a Jesucristo. Los niños fueron traídos para que el Señor Jesús los tocase. Ellos ya habían sido tocados, los padres ya habían sido tocados, pero se sintieron tan felices que también querían que sus hijos fueran tocados por Jesús. Y entonces ahí es donde vemos que los padres llevaron a sus niños para que recibieran el toque de Jesús. Necesitan, entonces allí encontramos que deben traer a sus hijos a Jesucristo. Los niños fueron traídos para que el Señor Jesús los tocase. Estos padres se preocupaban mucho por sus hijos. Era que el Señor Jesús los tocase con esa bendición que solamente viene de Dios. Los padres se les recomienda la enseñanza para sus hijos. Se les recomienda que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, para que sean sanos en la fe y crezcan en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recomienda la enseñanza para sus hijos, la palabra de Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A todos los demás, mientras la persona vive, tenía que enseñar a sus hijos, a sus nietos y a todas las personas. Así vemos pues cómo los niños son formados en la mente de Dios. Dios es quien planeó que una persona crezca desde su tierna infancia. Dios se ocupa de cada etapa del crecimiento humano y por eso se preocupa por cada niño. El Señor Jesús es amor. Amén. Su amor es extenso para con todos. No importa su tamaño, su edad, su imagen, su apariencia, habilidades, capacidades. Nuestro Señor Jesús ama a la persona, aunque esa persona sea solamente un niño que necesita ser llevados en los brazos de sus padres para ser tocados por Jesús, el Salvador de las almas.
Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios Amén. y Él nos hizo y no nosotros mismos. Gloria a Pueblo Dios. suyo somos, ovejas de su prado. Es menester conocer lo que Dios es para nosotros. Tener ese pleno conocimiento, porque si la persona va creciendo y no tiene ese conocimiento de Dios, es por eso que Dios está urgiendo a los padres que enseñen a sus hijos, para que tengan el conocimiento de Dios y para que sepan quién es Dios y por qué es Dios y cómo nos ama. Necesitan ser enseñados que Dios es para nosotros el conocimiento. El conocimiento es la madre de la devoción y de la obediencia. Es la madre de la devoción y la obediencia, y los sacrificios a ciegas nunca agradan a Dios, nunca. Si usted está haciendo un sacrificio que no es recomendado por Dios, eso no es visto bueno a los ojos de Dios. Hay quienes hacen grandes cosas como sacrificios, ofrendas, pero no son aceptables a Dios porque Dios nos lo mandó. Y cuando Dios nos manda las cosas, no de nada le sirve a una persona sus sacrificios que hagan o las cosas que hagan. Siempre Él tiene una manera de decir y de hacer que se haga conforme Él dice, no conforme nosotros inventemos. A veces las gentes inventan de sí mismos las cosas. Hazle así, hazle acá. A cabo todas las religiones te llevan a Dios. Es mentira, es falso. Solamente solamente el camino de Jesucristo es el que te lleva al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Es menester conocer que es Dios para nosotros, el conocimiento, tener ese conocimiento, pues. Conozcamos estas 6 cosas con respecto al Dios, a Jehová, que Jehová es Dios, el único Dios verdadero y ser infinitamente perfecto y autosuficiente, que tiene en sí mismo la fuente de su ser, espíritu eterno, incomprensible, independiente, primera causa y último fin de todo. Dios nos hizo y no a nosotros mismos. Él nos dio el ser. Él es el autor de nuestro cuerpo, el Padre de los espíritus. Nosotros no pudimos hacernos a nosotros mismos, por la sencilla razón de que para hacer algo es preciso existir ya de antemano. Por consiguiente, somos suyos. Él es nuestro supremo soberano y gobernador. Pueblo suyo somos. Él es nuestro bienhechor, autosuficientísimo. Nosotros somos ovejas de su prado, las que Él, como buen pastor, guía y alimenta. Y vemos cómo nos da ese cuidado que es un Dios infinito, de infinita misericordia y fidelidad. El reino de Dios, el reino celestial, en el reino celestial hay niños. El Señor Jesús estaba diciendo al menos 2 cosas. Los niños están en las manos protectoras bajo el cuidado de Dios. De los tales es el reino de Dios. Amén. Dios se preocupa por los pequeños, los ama, los cuida,
al menos hasta el momento en que pueden rechazarlo a Él y a su justicia deliberadamente. Los niños tienen características del cielo. Normalmente un niño depende de otros, confía en ellos. Es poco lo que sabe, pueda para cuidarse a sí mismo. Para la gente grande, especialmente mamá y papá, saben todo y pueden hacer todo. El niño confía en cualquier persona que pueda tomar al niño en sus brazos, porque aún no ha de desconfiar del mundo. Todos son amigos y nadie es un enemigo. Pocos son los extraños. La presentación de los niños a Dios tiene un valor grande para la vida del pequeño o de la pequeña, la del cuidado de Dios en su vida. Conforme vaya creciendo, Dios se hará cargo de su protección y cuidado. Por eso es necesario presentar los niños a Dios en la iglesia. Amén. El Señor les bendiga. Tessa Juliet, En el nombre del Señor Jesucristo, la presento ante el Señor a Tessa Juliet de Anda Lozano. Se la presento al Señor para que sea bendecida todos los días de su vida. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tú la guardes y la guíes siempre en el camino de Dios, y sus padres también tengan esa necesidad de enseñar a su hija el camino del Señor para que ande por él todos los días de su vida. Te la presentamos para que tú la protejas y la guardes del enemigo de nuestras almas. Así te lo demandamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.